Hey, Dios les bendiga, mi nombre es Gil Rivera y esta es otra sección de Miremos el Texto. Recientemente en las noticias ha habido un revuelo, especialmente en las redes sociales, ya que se ha anunciado que este 8 de abril, lunes 8 de abril, va a haber un eclipse. Y esto ha surgido un debate y un resurgir en las redes sociales porque muchas personas han comenzado a utilizar el texto bíblico para decir que esto significa que el arrebatamiento de la iglesia va a surgir, que el mundo se va a acabar y un montón de cosas y especulaciones que han resurgido a partir de esta noticia y muchas personas han entrado en caos, en miedo. Así que yo dije, bueno, voy a reflexionar acerca de ello, voy a reaccionar más bien acerca de esto. ¿Y cuál es el texto entonces que las personas en el internet están utilizando para establecer una base para decir que esto es la señal del fin del mundo o de que va a surgir el arrebatamiento de la iglesia? Ellos están utilizando el libro del Antiguo Testamento del profeta Joel en el capítulo 2, especialmente en el verso 31, o en el 30 al 31, cuando dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Por lo tanto, cuando ellos utilizan este texto como base, parten del texto para decir que el eclipse que viene o que va a surgir mañana es una señal de que el juicio terrible de Dios va a caer sobre la tierra y etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacer es: ¿qué de cierto tiene esto? Y la verdad es que debemos de escudriñar las escrituras muy cuidadosamente, muy detalladamente, para no no llegar a lo que es la especulación, porque las especulaciones son peligrosas y hacemos que las personas que no se dan la tarea de estudiar comiencen a repartir esta noticia, como en Puerto Rico dicen, como arroz, es decir, muchas veces, muchas veces. Y la verdad, amados, cuando uno mira el texto, cuando uno mira el libro de Joel, por ejemplo, y uno mira las descripciones que Joel está haciendo en el verso 30 y 31, la verdad es que esto, número uno, lo primero que quiere resaltar Joel o el Espíritu Santo por medio de Joel es la capacidad o el poder que tiene Dios sobre la naturaleza, y cómo Dios tiene el poder sobre la naturaleza, tiene el poder de enjuiciar no solamente a Israel, sino también a las naciones enemigas. A su vez, cuando uno mira cuidadosamente desde el capítulo 1, uno ve que Joel menciona una devastación por las langostas, luego menciona aquí en el capítulo 2, 30-31, de prodigios en el cielo, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tiniebla, etcétera. Esto nos trae un mensaje muy claro de lo que sucedió cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Hubo columna ¿no? de fuego y de humo, hubo prodigios en el cielo, cuando por ejemplo en Éxodo 10, 21, 22, Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, que extendiera su mano hacia el cielo para que la oscuridad cubriera la tierra. Entonces, sencillamente, Joel está presentando todas estas señales como un recuerdo a Israel de que Dios es el Dios de todo el universo, y Dios tiene el control de todas las cosas, aún de los cielos, porque Él es el creador, Él es la causa por el cual todas las cosas existen. Entonces, otra pregunta que uno debiera hacerse: ¿hay referencias sobre esto en la escritura aparte de lo que ya he presentado? Claro, vayamos a Hechos 2, vamos a Hechos 2. Y cuando Pedro está predicando, vean lo que Pedro dice desde el verso 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, recuerden lo que había sucedido. Déjenme hacer una pausa. ¿Qué sucedió? Que estaban todos unánimes, juntos, estaban orando, y descendió el Espíritu Santo para hacer que morada sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la escritura? Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, escuchen bien, judíos, esto es muy importante, y todos los habitantes y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, porque
Pedro está diciendo esto porque cuando desciende el Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar nuevas lenguas en diferentes idiomas y estas personas al inicio pensaban que ellos estaban borrachos, pero luego comenzaron a escuchar las maravillas de Dios, ¿no? Las maravillas de Dios en el idioma de ellos, ¿no? Entonces, ellos, pues para esto, ellos fue impresionante porque decía como estas personas están hablando nuestro idioma de nacimiento, ¿no? El idioma donde estos judíos dispersos habían adquirido en el lugar donde crecieron. Y entonces sigo leyendo, dice, porque esto no están ebrios, porque vosotros suponéis, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora escucha lo que lo que Pedro va a remarcar. Pedro va a ser muy específico en lo que él va a remarcar. Él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro está haciendo referencia a Joel 2. Escuchen. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señal abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Ahora, lo más importante que resalta en en este capítulo y en estos versos que yo le he dado lectura es que Pedro está diciendo, esto fue lo dicho por el profeta Joel. ¿A qué se refiere Pedro? ¿Qué fue lo que dicho por el profeta Joel? Bueno, que lo que ellos experimentaron, haciendo alusión a los discípulos y a los apóstoles, y lo que escucharon, ¿no? Lo que los otros presenciaron que sucedió en ese día de Pentecostés, es lo que los profetas Joel ya había anunciado miles de años atrás. Por lo tanto, esto es importante, número uno, porque se cumple Isaías 28, 11 al 12, cuando Dios dice que con lengua extraña, ¿verdad? Hablará a este pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo judío. Con otras lenguas le habló, ¿no? Esto es Isaías 28, 11. Por eso es que los discípulos o los apóstoles hablaron en otras lenguas, ¿verdad? Es una señal del cumplimiento de Isaías 28:11. Y a su vez se cumple Joel 2, porque Pedro así mismo lo especifica. Ahora, en el asunto de prodigios en el cielo, etcétera, etcétera, algunos dicen que se refiere a lo y que tuvo cumplimiento, perdón, que tuvo cumplimiento de una manera figurada en el día del Pentecostés, ¿no? Porque habla de la consumación de un tiempo y la apertura de uno nuevo. Sin embargo, otros dicen que tuvo un cumplimiento literal en la crucifixión. Ustedes recuerdan que en el relato de la crucifixión hubo un periodo donde hubo oscuridad total en el cielo y que esto puesto fue una señal para el pueblo judío que más adelante trajo el juicio que vino siendo lo que fue la caída de Jerusalén. Lo importante sobre esto es que el propio texto nos está diciendo que ya esto tuvo cumplimiento, independientemente de que muchos digan que tuvo un cumplimiento figurado en el Pentecostés o que tuvo un cumplimiento en la crucifixión y que de ello vino luego lo que fue la caída de Jerusalén. La realidad es que el texto nos está diciendo que ya él tuvo cumplimiento. Por ende, usted no debe de creer a todos aquellos que están diciendo, hermano, miren todo lo que está sucediendo, que aquí en Estados Unidos hubo terremotos, que sobre la Estatua de la Libertad le cayó un rayo, que el 8 de abril va a haber un eclipse. Esto es señal de que el juicio va a venir sobre la tierra y que el arrebatamiento de la iglesia va a venir y que el fin del mundo va a venir y que el anticristo va a aparecer. Todas estas cosas basados, muchos de ellos en la ignorancia, en una mala interpretación del texto, y otros simplemente para realizar material en las redes para generar views. La realidad es que en relación
a Joel 2:31 o Joel 2, ya eso tuvo cumplimiento, hermanos. Cuando algo tiene cumplimiento, no es necesario que esto vuelva a cumplirse, porque el cumplimiento de una profecía es la apertura de otro tiempo. Por lo tanto, no es necesario que esto se cumpla. Entonces, ¿qué significa que va a haber un eclipse mañana? Nada, estos son eventos de la propia naturaleza y claro, Dios está en control de la naturaleza y Dios es el que es soberano, etcétera. Creemos todas estas cosas, pero la realidad es que el eclipse de mañana no tiene ningún tipo de significado, hermanos. Esto es simplemente es especulativo. Tendríamos que forzar las escrituras, tendríamos que hacer doctrinas de un solo verso e ignorar el contexto, ignorar otros textos como Hechos 2. Pero vuelvo y digo, miren Joel 2, vayan desde el capítulo 1, no se queden solamente, cuando usted lee un libro o una de las cartas de la escritura, no se quede con un capítulo, unos versos, siempre lea el libro completo para que usted tenga un contexto general de todo el libro. Por eso les dije, cuando uno comienza a leer Joel 2, el libro de Joel, uno ve que menciona ciertas características de cosas que sucedieron en el Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto. Así que la realidad es, hermanos, que por favor tengan calma, nada va a suceder mañana, sí tengan sus precauciones, ustedes saben lo que muchos dicen, no miren al cielo, no miren el eclipse, etcétera. Para ello, sigan las recomendaciones, ¿verdad?, de los expertos. Pero bíblicamente, hermanos, nada va a suceder. Esto no tiene ningún tipo de connotación o significado bíblico.